Hoy hablaremos de un pirata. Usted sabe que cada tanto miramos nuestro álbum de piratas amigos y sacamos alguno a la luz. Este pirata es un pirata de Barbados. Barbados, saben ustedes, es una isla de las Antillas, esas islas que comprenden hoy en día 13 países independientes. Barbados consiguió su independencia no hace tanto, en 1961. Son esos países que contradicen esa equivocada idea que solemos tener de un atlas adamantino, de un atlas que no cambia, de una comunidad de países que no se mueve nunca, ¿no? De golpe nos encontramos con países nuevos, pasa en el África, en fin. Los portugueses llegaron a Barbados en el siglo XVI, pero a partir de 1663 Barbados se convirtió en posesión de la corona británica y allí se habla inglés y todo eso. Hoy hablaremos del mayor Stede Bonnet, que era un hidalgo retirado del ejército inglés. Stede Bonnet hizo fortuna en su país y después se instaló en Barbados, allá por el año 1715. Retirado del ejército y se me había ido a Barbados y allí se instaló. Tenía campos de caña de azúcar, tenía cafetales, esto le daba una buena renta y además hasta podía permitirse el placer de fumar tabaco por el mismo cultivado. Por el mismo no, sino por sus empleados y esclavos. En Barbados, Stede Bonnet se casó, pero su matrimonio no fue afortunado. Parece que, según su vecino, la mujer lo tenía podrido, ¿no? Cuando Bonnet cumplió 40 años, la mujer se entregó a una manía de la que los servidores y esclavos daban cuenta a voz en cuello. Es decir, le daba por acostarse con todo el mundo, por decirlo de una vez. Mientras tanto, casi todas las noches, Bonnet reunía a sus servidores en los cobertizos que servían de almacenes y allí les leía a la luz de las velas grandes hazañas de los piratas de la Española, de la Isla Tortuga. E incluso ahí en Barbados recibían una especie de volantes impresos, una especie de gacetillas, con información de lo que pasaba en las islas, y a menudo en las islas sucedía que los piratas hacían de las suyas. Quiere decir que en esos volantes venía información fresquita acerca de piratas contemporáneos, y también esos volantes eran leídos a sus servidores por Bonnet. Los esclavos de Bonnet escuchaban aquellos discursos boquiabiertos y después, o en medio de estas exposiciones, con un candil en la mano, Bonnet trazaba en el suelo con un bastón las maniobras navales de los piratas e incluso trasladaba las leyes de los bucaneros a la administración de su estancia y les explicaba que el que no se aviniera o que no comprendiera las historias que él contaba o no se aviniera a su disciplina, iba a sufrir las mismas penas que solían sufrir los piratas díscolos. Pero bueno, un buen día Bonnet se cansó de tanta charla y de tanta tierra firme y se compró una vieja chalupa de 5 cañones por banda y la hizo equipar con todos los adminículos que a él le parecía que requería el ejercicio de esta actividad, la piratería. Se compró arcabuces, machetes, garfios, hachas de abordaje, seguramente en todo para el pirata. Sí. Sería una tienda de Barbados. Compró también Biblias, seguramente para jurar, toneles de ron, hollín para ennegrecerse la cara, mechas para hacer arder entre los dedos de los pies de los mercaderes ricos. Se compró pabellones negros, tapitas para ojo, patas de palo, ganchos, en fin, pañuelos rojos y blancos. Y le bautizó a su navío con el nombre de La Revancha. Sin previo aviso hizo subir a bordo a 60 de sus servidores, o 70 para mejor decir. Se hizo a la mar de noche rumbo al oeste con el propósito de llegar al Yucatán y desvalijar las costas.
Ahora bien, Steve Bonnet era miembro del ejército británico, pero de barco no sabía nada. Y pronto comenzó a cometer errores, a confundir los elementos que había dispuesto en su embarcación, y hasta tal punto se aturdió con aquel equipamiento, que por un momento pensó seriamente en retornar a Barbados. Sin embargo, la verdad es que no retornó porque no pudo. Y entonces, quedaron ahí, sin demasiado envión para llegar a Yucatán y sin conocimiento para pegar la vuelta. Les preocupaba también otra cosa, se habían olvidado de cargar alimentos. Sí. Vio, entre tantas cosas, como en el nombre, no cargamos el morfe. Sin embargo, Bonnet, en su locura, estaba desesperado por encontrarse con alguna embarcación para izar el pabellón negro de los piratas y abordarla. Pasó la primera noche, digo, después de haber tomado esa decisión, supongo yo, y no se cruzaron con nadie. A la mañana, Bonnet, que estaba enloquecido por pelear con alguien, decidió encallar en una costa cualquiera y atacar una aldea. Entonces formó a todos sus hombres sobre cubierta, les distribuyó machetes, hachas de abordaje y los exhortó a la máxima ferocidad. Después mandó traer un balde con hollín, ennegreció su cara, ordenó a los esclavos que lo imitaran y por último, recordando algo que había leído, para estimular a la tripulación con alguna bebida alcohólica, les hizo tragar a cada uno un buen vaso de ron mezclado con pólvora. Consideraba que se trataba de un ingrediente que ejercía efectos explosivos. Los servidores de Bonnet obedecieron, pero contrariamente a lo que esperaba el capitán Bonnet, sus rostros no se inflamaron de furor, sino que empezaron a vomitar al minuto. Después de esta actividad, casi habiendo estrellado el barco en una costa, la costa de San Vicente, una de las Antillas, ¿no?, desembarcaron ahí medio tambaleándose. A la aldea que iban, en la aldea a la que pensaban atacar. Los aldeanos estaban sorprendidos porque en realidad lo que hicieron Bonnet y sus seguidores fue comprar unas bolsas de arroz, unas legumbres secas y un poco de carne salada. Pagaron sin quejarse y se las tomaron. Pusieron de nuevo a flote la revancha, se hicieron de nuevo a la mar, navegaron unos días y noches sin rumbo fijo, ni siquiera sabían qué viento los empujaba. Y una mañana Steve Bonnet fue despertado por el grito del vigía. Habían visto un barco. Ajá. Oh, esta es la mía. Bueno, en aquella embarcación se acercaba un hombre de barba muy cerrada. Bonnet ordenó izar el pabellón pirata, se acercó lentamente al barco avistado y gritó: «Chalupa la revancha, tripulada por Steve Bonnet y mis compañeros de fortuna». Apenas terminó de presentarse cuando vio que el hombre de barba que estaba en la embarcación que enfrentaba era nada menos que el capitán Teach, llamado Barba Negra también, el más feroz de los piratas. Pero Barba Negra, ya cuando escuchó aquella presentación, supo que solo podía hacerle un estúpido. Y entonces ni siquiera pensó en abordar el barco de Bonnet. Lo invitó a un trago de ron en su nave. Bonnet tuvo la vaga intuición de que estaba perdido. Pasó a bordo de la nave de Barba Negra. Barba Negra lo recibió con una copa en la mano, lo invitó a quedarse en su barco y mandó que uno de los suyos, un tal Richards, comandara el barco de Bonnet. En realidad todas las invitaciones de Barba Negra eran en realidad órdenes, ¿no? Digo, repitiendo en realidad muchas veces. Bonnet no se atrevió a contradecirlo. Según le dijeron, lo aliviaron para mayor comodidad del trabuco y del machete y le hicieron jurar sobre el hacha, ya que Barba Negra odiaba las Biblias, fidelidad al nuevo jefe. Y a partir de ese momento,
le asignaron a Bonnet una porción de galleta y un lugar en las bodegas. Había salido de Barbados como un caballero a fin de jugar a piratería y terminó pirata de verdad, pero en el último de los lugares bajo el mando de uno de los hombres más temibles de la historia. Y así vivió Bonnet 13 meses, en el curso de los cuales asistió a Barba Negra en 13 abordajes, 13 pillajes. Pero fue muy bueno, tan bueno que Barba Negra le permitió volver a su barco, a la revancha, ¿eh? Desde luego, siempre bajo el mando de Richards, el hombre de Barba Negra. Uno de los reconocidos méritos de Bonnet fue haber elegido las mejores mujeres para el disfrute de Barba Negra. Cada vez que asaltaban una nave, Bonnet elegía las mejores minas, se las pasaba a Barba Negra y dejaba el resto para la marinería, ¿no? Las menos agraciadas, las más vetustas. Como sabemos, Barba Negra amaba más su recámara que la cubierta y allí pasaba largos ratos disfrutando de las muchachas que apresaba y de vasos de brandy, que era su bebida predilecta. Bonnet tuvo suerte. A la noche siguiente, luego de haberse despedido de Barba Negra, este fue atacado en la entrada de la isla de Okhotsk por el teniente Maynard, como saben ustedes. Barba Negra murió en la lucha. Maynard le cortó la cabeza, ¿no? Incluso amarró aquella cabeza en la punta de su arco. Ya hemos contado el final de Barba Negra. Y Bonnet, muerto de miedo, rajó a Carolina del Sur, pudo navegar unas semanas más, pero el gobernador de Charleston, advertido de su paso, ordenó que lo detuviera. Y Bonnet, desencantado de la aventura que venía viviendo, al final se dejó apresar sin resistencia. Permaneció en prisión hasta el 10 de noviembre de 1718, día en que le tocó comparecer ante la Corte de Justicia del Vicealmirantazgo. El presidente Nicholas Trott dijo: estáis convicto de 2 acusaciones de piratería, pero sabéis de sobra que habéis ultrajado 13 buques. 2 nos bastan. Este tribunal sentencia que seréis conducidos al lugar de la ejecución y colgados por el cogote hasta que sobrevenga la muerte. Y el mayor Steve Bonnet fue ahorcado ese mismo día, reo de homicidio, robo y piratería, tenía 44 años de edad. Es curioso que, no habiendo alcanzado a dar la talla en casi ninguna de las disciplinas piratescas, venga a completarla justamente en el modo de morir. Viniera a completarla justamente en el modo de morir. Fue allí donde murió más o menos como todos, más o menos como los buenos. Por lo demás, fue un pirata chambón. Y, como todos los chambones, nos producen en principio una cierta ternura, salvo cuando nos damos cuenta que los chambones matan gente y producen desgracias, quizás más tremendas que las que producen los miserables y los sinvergüenzas. Y colmo sucede cuando el miserable y el sinvergüenza es además un chambón, ¿no? Pero de todos modos, siquiera de un modo literario, siquiera para la figura literaria que él implica en este relato, vamos a dedicarle la charla al mayor Steve Bonnet. También desde ese mismo punto a Barba Negra, que era de lo peor, pero por el gesto humorístico que tuvo al convidarlo, al que venía justamente a abordarlo a él, Sí. a beber un poco de ron y, aunque más no sea tan solo por no gastar pólvora encima, ese es un dato, ¿no? Está bien eso, ¿no? Para no aprovecharse lo más chico, digamos. Claro, y por haber advertido ante aquella presentación pasada de moda que vino a ser el pirata, o el supuesto pirata, que el que la hacía era un estúpido. Eso demuestra una gran agudeza por parte de aquel pirata que por otro lado no merece la menor simpatía. Después a nuestros amigos de Barbados, que seguramente escuchan este programa por alguna FM local. De a ratos. De a ratos,
y siempre y cuando no esté el programa del dueño del FS. Y a todos nuestros amigos piratas, particularmente a los piratas fracasados, y a todos los que han fracasado, ya no en la piratería, sino en alguna empresa que prometía mucho honor. A mí me parece también un filón literario, el hombre que se propone una empresa muy heroica y que fracasa en ella. Así lo han entendido algunos escritores antes que yo, que han escrito novelas que han hecho carrera acerca del fracaso de personas ansiosas de honor. Y a todos los que nos conocen también le dedicamos la dificultad para ilustrar musicalmente este relato en un programa donde las preferencias son tangueas es innegable. El tango muy pocas veces ha dado en temas de piratas. Que haces pirata sentado en la vereda no está mal, el comienzo de un tango, pero como aquí utilizamos más bien el título, aquel título no nos sirve. Hay sí algunos tangos que tienen que ver con los barcos, hay muchos tangos, pero casi no los tenemos. Lamentamos hoy, saludamos la ausencia de tangos como Mañana zarpa un barco en nuestra discoteca, Lobo de Mar, aquella cantina de la Ribera, pero no los tenemos. Entonces, buscamos por otro lado, buscamos por el fracaso, buscamos por el que no da la talla. Y ahí nos encontramos con un as de cartón que no está mal, que es un hombre con ansias de honor, con ansias de guapo, pero que no da la talla, que se limita a contar, como hacía en el principio Steve Bonnet, algunas historias. Steve Bonnet estuvo mejor porque después de hablar quiso practicar las historias que él mismo contaba. Pues entonces, para aquellos hombres que ansiosos de honor encontraron el fracaso, Carlos Gardel canta As de cartón. Adelante, Carlos.